Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Práctica Hace al Dinero y hoy día vamos a estar hablando del proceso de emigrar a otro país. Porque nosotros lo hicimos y nos habría gustado saber bastante información de la que te vamos a compartir hoy día para que no nos pasara todo lo que nos pasó. Y en caso de que tú quieras hacerlo o te dé la curiosidad de saber cómo es el proceso de emigrar, tanto económica como personalmente, lo vamos a discutir en este capítulo. Efectivamente, porque tú bien lo dijiste, no es solo económico. A veces las personas piensan que emigrar a otro país solo requiere ahorros para poder estabilizarte en ese país, comprar las cosas necesarias al inicio y todo. Pero no es solo económico, hay muchísimas otras variables y te lo vamos a contar desde nuestro punto de vista, porque pasamos por ese proceso y vamos a desvelar todo lo que podamos acá, porque como decimos aquí en este podcast, nos gusta que entres a esta intimidad nuestra y poder compartir esas experiencias, incluso que quizás muchos amigos ni siquiera conocen. Y bueno, lo primero vamos a partir hablando de dinero, porque sí fue para nosotros un punto importante para decidir si nos íbamos o no, o cómo nos íbamos. Porque en el proceso de emigrar hay personas que no contemplan de hecho la planificación financiera y yo creo que es algo súper importante y que hizo que nosotros tuviéramos una vida muy diferente aquí de la que muchos otros emigrantes tienen. Entonces, partiendo desde esa base, creo que lo que la mayoría de la gente ya intuye es que tiene más o menos que hacer el cálculo de la diferencia de sus costos de vida actuales con los costos de vida que tendría en el lugar al que se quiere mudar. Hay veces en que son más altos, hay veces en que son más bajos, pero en el fondo está como esa primera noción de cuánto me va a costar vivir allí y va a ser más o va a ser menos. Pero se olvidan de un punto importante y es todos los gastos iniciales que vas a tener que hacer en caso de que te mudes a otro país. Como por ejemplo los gastos de los papeleos, de las notarías si es que es necesario, de arrendar o alquilar un nuevo piso, un nuevo departamento porque te van a pedir fianzas. También están otros imponderables que a nosotros también nos pasaron, ya te contaremos un poco de nuestra experiencia. Están las compras de muebles, etc. O sea, todo eso va a requerir un capital inicial grande. Entonces es súper importante no solamente hacer los cálculos de lo que te va a salir mes a mes la nueva vida que vas a tener, sino también todo lo que significa establecerte en un nuevo lugar. Sí, de hecho me llamó la atención porque cuando dijiste los muebles que uno requiere, eso fue de hecho algo que nosotros contemplamos, pero nos equivocamos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos vinimos a vivir acá dijimos vamos a alquilar un departamento amoblado. También porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar aquí en Andorra. Entonces dijimos, ¿para qué comprar todos los electrodomésticos y los muebles y después lo íbamos a tener que vender? Entonces dijimos, mira, para probar vamos a ir y vamos a alquilar un departamento amoblado. Pero no fue el caso. Porque si bien Natalia coordinó un montón de visitas a departamentos y fuimos a ver muchos, ninguno que estuviera amoblado realmente nos gustó. Y el único que llenaba nuestros requisitos, nuestras expectativas también, no tenía muebles. Y eso también fue un golpe financiero, porque como nosotros estábamos asumiendo de que sí íbamos a encontrar un sitio que quizás podría haber sido un poquito más caro mes a mes, era un desembolso económico al inicio que uno no tiene contemplado el comprar todos los electrodomésticos. Y ahí sucedieron varias cosas. De hecho, en el supermercado nos conocían por las personas que veníamos 2 veces al día a comprar, porque no teníamos una nevera donde guardar todos los productos. Entonces, lo que teníamos que hacer era comprar por comida. Entonces, íbamos, comprábamos un poquito y a la tarde otro poquito y así nos íbamos manteniendo. Pero bueno, eso también sirvió para que nos fueran conociendo y nos fuéramos como incluso haciendo amistades. De hecho, con lo que decía Jaime, él lo recuerda bien porque hace muy poco nos encontramos en la calle a alguien que nos atendía en el supermercado en esa época. Eso fue hace más de 6 años. Pero el tema es de las sorpresas que pueden venir. Yo creo que pasa porque también, o sea, nosotros somos súper planificados, entonces lo teníamos como todo súper bien contemplado y de pronto vienen este tipo de cosas que te desajustan todo. Pero también
Depende de la manera de migrar de cada persona. Yo también he visto experiencias de otras personas que se van sin saber si se van a quedar, sin certeza de lo que van a hacer, sin certeza de dónde se van a quedar o dónde van a dormir, etc. Y eso les acomoda, pero no era nuestro caso. Nosotros no solamente somos súper asegurados en las inversiones, sino que también nos gusta pisar en suelo sólido en la vida. Así que no fue nuestro caso de decir llegar y saltar y vámonos afuera y veremos lo que pasa. De hecho, nosotros hicimos una planificación porque no solamente queríamos irnos a vivir a otro lugar, sino que también queríamos montar nuestro negocio, porque habíamos hecho un cambio de vida también. Estábamos en un proceso en donde queríamos dejar de trabajar para un empleador y queríamos empezar a ayudar a la gente a través de la educación financiera con nuestro propio proyecto. Entonces, si bien ese proyecto ya había iniciado cuando vivíamos en Chile, quisimos darle forma y formalizarlo más bien aquí en Andorra, que bueno, no era el plan inicial, pero por esa razón empezaron a aparecer varias cosas que no teníamos contempladas. Pero como te comentaba antes, nosotros teníamos una planificación bien hecha, que vinieron, como decía antes, imponderables, en donde veníamos hicimos todos los cálculos de lo que íbamos a gastar al mes, todo eso que iba a ser la puesta en marcha, y nos alcanzaba, según nuestros cálculos, para 3 años. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque justo cuando estábamos a pocos días ya de tomar el avión para viajar a Europa, aquí en Andorra se publicó una ley. Y uno puede pensar, pero eso igual lo tenían que haber sabido si la ley no se publica de un día para otro. Efectivamente, no se publica de un día para otro en la mayoría de países del mundo, excepto en Andorra. Aquí se publican las leyes de un día para otro y entran en vigencia inmediatamente. Entonces, acá se postuló una ley donde todas las personas que vinieran del extranjero a crear una empresa acá tenían que dejar a modo de fianza en el gobierno 15.000 euros por persona. Entonces para nosotros eran ya 30.000 euros que no teníamos considerado gastar al inicio. O sea, era parte del dinero que nos traíamos, no era todo. O sea, ahí nos quitó como un año, yo diría, como de vida, un poquito más quizás, de nuestras estimaciones. Entonces dijimos, bueno, ya se nos fue un año. Y además no encontramos el departamento amoblado, así que tuvimos que hacer otros gastos. Habían unos gastos notariales que tampoco eran muy económicos. Yo comparaba los gastos notariales en Chile con los de acá y decía, ¿de verdad? O sea, muchísima la diferencia, y ahí entendí por qué aquí las notarías tienen oficinas casi como que fueran de lujo. Y entonces ahí también hubo otros gastos donde uno dice, bueno, ya no me quedan 3 años como venía inicialmente, tampoco me quedan 2, me está quedando 1 y quizás un poquito más. Entonces son imprevistos que en este caso nosotros lo tuvimos, pero no todas las personas van a tener el mismo tipo de imprevisto con el mismo monto, pero siempre van a salir cosas que no están consideradas de antemano. De hecho, por mucho que nosotros hicimos los cálculos de decir esto es lo que vamos a gastar estando allá, no se cumplió. O sea, los gastos de vida acá eran un poco más altos de los que nosotros pudimos estimar estando en Chile. Y eso lo llegamos a saber recién estando aquí. Sí, y eso fue precisamente porque nuestro plan no era venir a vivir a Andorra directamente. Nuestro plan era vivir en Barcelona. Pero resulta que por temas burocráticos y también por la contingencia que estaba pasando en ese momento, piensa que nosotros nos vinimos en el año 2018. Y a finales del 2017, principios del 2018, estaba en pleno apogeo el conflicto catalán-España. Cataluña-España. Entonces nosotros queríamos venirnos a una provincia, la provincia de Cataluña, y ellos estaban con todo un tema o sea, político y un conflicto. Por lo tanto, estas solicitudes de visa o de visado no eran su prioridad, y por lo tanto, si bien no fue por razones de fondo, sí quedamos fuera por motivos de forma. Y nosotros apelamos, entonces todo nuestro plan y toda nuestra planificación estaba hecha para vivir en Barcelona. Y luego fue que Jaime casualmente se encuentra con un video que decía los 5 mejores países para crear tu empresa, en donde el segundo era Andorra, y fue cuando conocimos Andorra. O sea, yo y Andorra no habíamos sido presentados previamente, no tenía idea que existía ese país. Y de pronto fue una alternativa bastante atractiva porque estaba a 3 horas del lugar inicial y se hablaba español, o sea, el idioma oficial es el catalán,
pero se habla, o sea, yo puedo hablar español con casi todo el mundo, si no con todo el mundo. De hecho, lo que se dificulta más es hablar con los ingleses, porque ellos no han aprendido español. La mayoría de los ingleses que vive aquí no aprende español, pero con casi todo el mundo puedo hablar español sin ningún problema. Entonces, era bastante similar al plan inicial, y por esa razón los cálculos no fueron tan exactos, porque cambiamos de lugar. También, sí. Y bueno, para si alguna persona se está preguntando, bueno, si Andorra era el segundo, ¿cuál era el primer país de este video? El primer país era Nueva Zelanda por otras razones. Porque se podía crear la empresa, creo que desde cualquier lugar del mundo. Sí que se paga mucho impuesto ahí, que ahora vamos a hablar también de impuestos aquí en Andorra. Sí se paga mucho impuesto en Nueva Zelanda, pero tenía como una ley de herencia muy buena. Entonces, si tú formabas familia y tenías una empresa, esa empresa pasaba a tus hijos casi, parece que sin pagar ningún tipo de impuestos. Entonces, eso también le daba una ventaja a Nueva Zelanda. Pero no era solamente por cubrir esa curiosidad quizás que puedan tener algunas personas. Ahora, aquí en Andorra, cuando nosotros llegamos, muchas personas pensaron que nos habíamos venido por temas de impuestos, porque es lo que se conoce. O sea, de lo poco que se conoce Andorra también en el mundo, pero si alguien lo conoce, probablemente decir, claro, porque los impuestos son bajos. Y sí, de hecho en un tiempo fue paraíso fiscal, ahora ya no. Y son bajos, sí, sobre todo aquí comparado a nivel europeo. Pero, ¿son tan diferentes los impuestos con respecto a Chile, por ejemplo? Sí, son diferentes, pero no como la gente piensa, no son abismales. Si bien hay diferencias en el IVA, que aquí es un 4,5%, en los impuestos personales realmente no se ve gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí, si bien hay un impuesto fijo que es del 10% para las personas, en Chile es escalonado. Entonces, dependiendo de en qué tramo te encuentres tú, vas a pagar incluso menos que Andorra o vas a pagar más. Pero siempre va a ir de manera escalonada, cosa que no pasa en España. Sí. En España ya partes, ganes lo que ganes, ganes €1 al año, ya partes creo que es cerca del 20%, no sé si el 19 o el 21, desde ahí parte ya el impuesto a la renta y luego empieza a subir, puedes llegar casi hasta el 50%, lo cual es muchísimo, muchísimo dinero. Pero no solo tenemos que hablar del punto de vista del impuesto a las personas, sino también impuesto a las empresas, porque muchos emprendedores o dueños de negocios dicen, bueno, me voy a ir a Andorra porque así pago menos impuestos. De hecho, nosotros conocemos algunos amigos desde España que dicen, oye, me gustaría venir a vivir a Andorra. Perfecto, pero primero ve cuánto facturas. Porque una cosa es pagar menos impuestos, pero el impuesto, sobre todo en las empresas, se paga sobre el beneficio. Entonces, quizás te vas a pagar menos impuestos sobre ese beneficio que tuviste, pero quizás los costos de vida de estar acá se te encarecen mucho como para que salga rentable, para poder decir, mira, en realidad pago más en alquiler, pago más en comida, pago más en muchas otras cosas que quizás en algunas zonas de España, no en todas, ¿sí? Y eso no compensa la bajada de impuestos que voy a estar pagando. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Y cuando uno hace una evaluación económica, por lo menos desde el punto de vista de tomar la decisión solo financieramente para mudarte de un país a otro, no es solo el tema de impuestos, porque si no todos estarían viniéndose aquí o a otros países con mejor fiscalidad. Y a pesar de que yo creo que Chile sí que tiene una muy buena fiscalidad, porque como eso de que es parte escalonado, tiene bastantes como deducciones de impuestos que en otros países, como mencionaba en España, no están. Entonces, cuando uno tiene que hacer el análisis financiero, tiene que incluir impuestos, tiene que incluir costos de vida y tiene que incluir también algo importante, que son los costos que no son monetarios, porque hay otro tipo de costos, costos en calidad de vida, costos culturales, costos no sé, en otros ámbitos de tu vida, incluso intereses que tú puedes tener a ver si ese país se acopla o no se acopla a ti. Sí, porque finalmente nosotros tenemos que ver, vamos a vivir aquí. Y dependiente de la manera en que elijamos emigrar, si vamos a ir a trabajar para una empresa o vamos a ir a buscar trabajo o vamos como nosotros a montar un proyecto, ¿nos va a gustar vivir allí? Después de todo vamos a tener que generar un nuevo círculo de amigos, un nuevo círculo de personas cercanas, de seres queridos. Y todo eso, dependiendo de dónde te vayas y la cultura en la que llegues, va a ser más fácil o más complejo. Y sobre todo también depende de tu personalidad, porque si bien hay mucha gente que dice que Andorra es complejo para sociabilizar, para crear un círculo, para establecer estos vínculos, a nosotros no nos costó tanto. Y yo creo que tiene que ver con esa personalidad que tenemos, sobre todo yo que soy súper sociable, o sea, yo no duro un día sin no estar hablando con una persona, entonces
Cuando llegamos aquí, lo primero que hice fue ponerme a curiosear acerca de las cosas de este país, de los eventos. Yo me iba a meter en todos los eventos, nos metimos a un curso de catalán, allí conocimos a muchos amigos. Entonces quisimos integrarnos y eso nos hizo muy fácil poder crear estos vínculos. Y aparte nosotros llegamos en un momento crucial en donde Andorra no era tan conocida en ese momento, pero 2 años después fue un boom. Un boom para personas que tenían negocios y que querían bajar su tributación y que vinieron a vivir acá. Entonces eso crea para nosotros un ecosistema ideal, porque podíamos compartir con personas que tenían los mismos intereses que nosotros, cosa que era mucho más difícil encontrar en un país con mayor densidad poblacional como era Chile. O sea, nosotros podíamos conocer a una persona que tenía el interés que nosotros teníamos, pero la mayoría de la gente vivía de manera empleada. En cambio aquí no pasa. Es muy fácil que tú te encuentres con una persona que tenga su negocio, que esté emprendiendo, que tenga inversiones. Entonces para nosotros eso era como un lugar muy afín. Ahora, le estamos contando nuestro caso particular. Va a depender de cuáles son tus intereses y cómo es tu personalidad, cuál va a ser o sea, si el lugar al que te quieres ir va a ser ideal o no para ti. Y para eso yo quería dar una recomendación que nosotros no hicimos, pero que hemos visto que amigos nuestros han hecho, y es venir a tantear primero. No venir aquí, me refiero a ir, si te parece bien un lugar para vivir. No sé, hay lugares muy famosos como por ejemplo Canadá, Australia, España mismo también. Hay mucha gente que quiere emigrar a esos lugares. Y si te llama la atención, quizás sería bueno ir por un mes o por un par de meses, ver la experiencia. Porque imagínate, hacer un presupuesto y tener lo suficiente, los ahorros para tener una, no sé, vivir 1, 2, 3 años como lo hicimos nosotros, además de tener este colchón inicial para poder pagar lo que se necesita para instalarte. Imagínate que haces todo eso y luego el lugar no te gusta o no te acoplas y estás incluso un año ya esperando a ver si te integras y no te pareció buena idea y al final como que crea un conflicto todo esto. Entonces, ¿para qué pasar por eso? Yo, como digo, no lo hicimos nosotros tuvimos suerte porque caímos aquí y nos encantó, pero hay muchos amigos que han venido aquí de esa manera. O sea, primero vinieron a investigar si les gustaba o no, tanto la cultura como el clima también, eso también para algunas personas es muy importante, y luego ya de eso decidieron hacer la inversión gruesa, la inversión grande, tanto en tiempo como en dinero. Y yo quería también hablar de algo que es muy importante y es las brechas de entrada, o sea, el tema que nosotros tenemos que hacer si queremos emigrar. Por supuesto que el país en el que vamos va a tener sus reglas para entrar y esas son las que la mayoría de la gente conoce, que son los requisitos en dinero para poder entrar o los requisitos en papeleo, por ejemplo, que alguien te contrate, etcétera, etcétera, para que tú puedas tener los papeles y estar en el extranjero como un residente legal. Pero también hay otras barreras de entrada que son, por ejemplo, los costos de vida que puede tener el lugar o las condiciones en las que está. Por ejemplo, aquí en Andorra hay una barrera de entrada muy grande que es más reciente. O sea, cuando nosotros llegamos no estaba así. Pero hoy en día una barrera de entrada que tiene la gente es que no encuentra lugar donde vivir. Porque es un país así de chiquito y esto es oferta y demanda. O sea, cuando mucha gente se quiere venir a vivir a un país así de chiquitito, empieza a escasear las viviendas. Y hoy en día, para que la gente pueda encontrar un lugar para vivir, ya, o sea, mayoritariamente de alquiler, cuesta muchísimo. Y esa es una barrera de entrada. Entonces yo creo que lo que quiero transmitir es que hay que estar preparado para sortear las barreras de entrada que te pone el país, que son las legales, pero también las que están aconteciendo en ese lugar en particular, sobre todo si te quieres ir a un lugar popular. Sí, porque ¿a cuánto está ahora el promedio de la vivienda aquí en Andorra? Aquí en Andorra está a 2.500 euros. Eso es aproximadamente 2.500.000 pesos chilenos. Es bastante, sobre todo pensando que si trabaja una persona con el sueldo mínimo acá, que son 1.200 aproximadamente, aunque uno venga en pareja, no logra llegar a pagar la vivienda, o llegan quizás muy justito y no es lo único que hay que pagar otras cosas más. Entonces, eso efectivamente es importante. Lo otro también yo creo que a considerar es el acceso al trabajo, porque a veces uno dice, no, mira, yo me cambio a este país y ahí veré qué hago. Pero según qué país, no es tan fácil encontrar un trabajo y que eso te permita quedarte en ese país de manera indefinida. Por ejemplo, acá en Andorra, hace muy poquito, todavía estaba solamente vigente la visa
de temporeros, o sea, por un periodo temporal. Y tú venías normalmente en invierno, que es la temporada alta aquí por el esquí, y la gente venía, hacía su trabajo y luego se tenía que ir. Y el gobierno te lo decía, o sea, desde que termina tu contrato, no sé si son 10 días que te dan como tope para que te vayas del país. Luego de eso pasas a estar ilegal, y si estás ilegal y te llegan a encontrar, que lo van a hacer porque este país es muy chiquitito, si te llegan a encontrar, luego ya te dejan vetado para volver a ingresar al país. Entonces es importante también saber eso. Si yo me cambio y voy a buscar un trabajo a lo que sea, puedo quizás encontrar un trabajo como temporero, y si es ese trabajo, a los 6 meses quizás me tengo que ir del país. Entonces, si bien también existe la posibilidad de que te contrate una empresa, por lo menos aquí sigue siendo bastante complejo la opción de encontrar un trabajo con contrato indefinido en una empresa y que eso te permita tener la residencia permanente. Así que eso también yo creo que hay que considerar. O sea, no es solo los costos de vida o el acceso a algunos servicios, como puede ser la vivienda, sino también el acceso al trabajo. Qué tan fácil va a ser para uno encontrar ese trabajo, qué tan bueno van a ser esas condiciones del trabajo, y si me va a permitir a mí cubrir los costos de vida de ese lugar, porque generalmente cuando un lugar se populariza, se encarece. Y eso es oferta y demanda, como hemos conocido en toda la vida. Entonces, eso también hay que mantenerlo presente y hacer las evaluaciones, los cálculos antes de emigrar. Nosotros, como dijimos, vinimos acá a formar una empresa, entonces no necesitábamos el acceso al trabajo, pero sí necesitábamos acceso a la vivienda, que en ese tiempo afortunadamente había más opciones. De hecho, dije que vimos varios antes de decidirnos por uno, y eso hoy en día no es así. O sea, tú puedes buscar un departamento y pueden pasar meses o años y no te llaman porque no hay oferta casi. Sí, bueno, dependiendo del lugar hay más o menos oferta, porque también están los lugares aislados en donde seguro que vas a encontrar algo aquí. Pero es una manera de evaluar lo que, o sea, en el fondo prepararte para lo que vas a hacer si es que quieres emigrar o si estás pensando cómo sería emigrar, es una de las cosas que hay que mirar. Y entre otras cosas, aparte de la cultura, es tu personalidad y todo lo que va a pasar, porque cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, los costos de venir a vivir aquí, no evaluamos muy bien cómo íbamos a hacer para las vacaciones y cuánto se encarecían nuestras vacaciones también. Porque nosotros, al vivir en otro país, no quiere decir que hayamos dejado detrás el nuestro. De hecho, nosotros nos encanta hablar de Chile, nos encanta la gente de allí, estamos súper conectados porque tenemos clientes de allí, seguidores de allí, y probablemente tú que nos estás viendo ahora eres de allí, porque también tenemos la mayoría de nuestros seguidores y los que escuchan el podcast son chilenos. Entonces, no es como que nosotros hayamos dejado atrás Chile y nos vinimos para acá, sino que fue como ampliar nuestro lugar. O sea, ya no es solo Chile, ahora es Chile y Andorra, no es Chile o Andorra. Entonces, ¿qué pasa? Ya si queremos visitar Chile, no nos va a salir lo que nos salía en las vacaciones cuando vivíamos allá. Y eso es parte a considerar dentro de la economía. Y otra cosa que es importante, al momento de tener tu familia lejos, no sé si viste el capítulo que nosotros hablábamos del fondo de tranquilidad. Ahí mencionamos que nuestro fondo de tranquilidad en Chile era muy diferente al fondo de tranquilidad que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque ya había diferencia en los costos que teníamos que solventar en caso de que cualquier cosa pasara, habían aumentado, y por otro lado también si ocurría alguna cosa que nosotros no pudiéramos prever con antelación, por ejemplo, pasaba un matrimonio en Chile o venía algún accidente de algún familiar, que obviamente tenemos que estar allí, no podemos decir, no, mira, es que estoy en Andorra, no puedo llegar a Chile. Teníamos que tener los fondos disponibles y no invertidos, sino que disponibles en ese momento para viajar a Chile en base a cualquier urgencia o cualquier emergencia o caso que nosotros no nos quisiéramos perder. Entonces, eso también cambia el fondo de tranquilidad, cambia varias cosas en ámbitos económicos cuando uno emigra. Y creo que es importante destacar que muchas veces emigrar se ve como una elección forzosa, o más bien un poco dolorosa. Me tengo que ir por buscar mejores oportunidades, o me tengo que ir a ver si aquí me va mejor y puedo ganar más dinero en función a la diferencia de economías. Hay mucha gente que se va a otros países porque va a ganar mucho más dinero por hacer algo mucho más sencillo, por el tema de la diferencia en las monedas. Pero no todas las personas emigran de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, buscamos una mejor calidad de vida.
de la que teníamos allá y expandir horizontes. No tengo la manera de expresar cómo nosotros hemos crecido viviendo fuera, porque hemos conocido a muchas personas de culturas diferentes. Tenemos la suerte de vivir en un país en donde llegan personas de todas partes del mundo. El otro día nos entregábamos regalos con unos amigos rusos que tenemos. Y yo había mandado a encargar unas cosas de Chile, ellos habían ido a Rusia a visitar, entonces nos traían cosas de allá. Y mi amigo comenta, dice, no me imagino los kilómetros que han tenido que recorrer estos regalos para juntarse aquí en Andorra. Y ese solo comentario a mí me hizo pum la cabeza, porque es decir, efectivamente nosotros estamos conociendo una cultura o unas personas que te transmiten una cultura que yo no habría podido conocer en la vida, o sea, que no me imaginé conocer en la vida. Y así como ellos, conocemos a muchas otras personas, entonces eso enriquece muchísimo, muchísimo el proceso. Sí, bueno, y solamente como paréntesis, en una parte mencionaste los imprevistos. Yo espero que los matrimonios no sean tan de imprevisto, que por lo menos me avisen con meses de anticipación. No me gustaría tener un viaje, hoy me caso mañana. No. Bueno, nos la hicieron una vez, Nos la hicieron, sí, por eso paso el dato. Si alguna vez nos invitan a un matrimonio, que sea con un poquito más de anticipación, por favor. Pero sí, o sea, ese crecimiento personal que tiene el emigrar es súper potente. Y ahora, si uno cae en un país donde además te puede potenciar otras áreas de tu vida, como en el caso nuestro, que aquí en Andorra el ecosistema emprendedor o de negocio es muy fuerte, porque como bien dijo Natalia, llegan muchos negocios, pequeños, medianos y sobre todo grandes, vienen acá por un tema de fiscalidad. Pero además son súper abiertos a crear lazos. O sea, es fácil entrar a un grupo emprendedor, empezar a hablar, conocer distintas historias, distintos proyectos, distintos puntos de vista. A veces uno dice, uy, ese proyecto que interesante, jamás se me hubiera ocurrido. Y a veces uno dice, oye, ese proyecto que es simple y facturas un montón. Entonces te empieza a abrir como otros ámbitos o otros puntos de vista, como decía, que son muy interesantes. Pero eso también depende de los intereses de cada persona. Si aquí alguien me dice, oye, a mí me encanta, no sé, ir al cine. Me gusta ver las películas el día que se estrena, ojalá con estreno anticipado y en 3D y lo que sea. Aquí no nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el cine aquí es chiquitito, no pasan muchas películas, muy pocas son con lenguaje original, o son traducidas al catalán, o son traducidas o dobladas, más bien dicho, al español de España. Entonces, ahí depende de cada persona cómo va a vivir la experiencia de emigrar. En el caso nuestro, ha sido muy potente este periodo que hemos estado acá, de lo cual estoy súper agradecido en la vida de que no nos hayan dado la visa en España. De hecho, yo agradezco de verdad de corazón que en España nos hayan dicho que no tantas veces, porque insistimos y insistimos y insistimos. Y ahora haber estado aquí en Andorra creo que fue lo mejor que nos pudo pasar por esa interacción que tenemos con estas personas que tú mencionabas, o sea, rusos, daneses, ingleses y de distintos países del mundo. Podemos tener relación no solo de laboral o como hablar de cosas de negocio, sino de experiencias de vida, y eso te abre la cabeza porque son historias súper fuertes, o no sé si fuertes, pero como atípicas. Yo me acuerdo que un amigo ruso también un día dijo, oye, necesito, si no me puedo quedar en tu casa un día, sí, ningún problema, pero mira, tengo solamente este sofá cama. No pasa nada, dijo, yo puedo dormir en el suelo, soy de la URSS. O sea, vengo de la Unión Soviética. O sea, claro, es como, a mí mientras haya un techo, ya está, ni siquiera necesito que haya ventana. Y claro, son experiencias de vida muy distintas. Entonces, claro, nosotros, habiendo crecido en la comodidad, nos decíamos, bueno, me hubiera gustado darte una cama en condiciones, pero tengo solo un sofá cama. Y él dijo, no, con eso estoy más que feliz, eso sería casi de un faraón allá. Entonces, eso te muestra otras vivencias de personas que son interesantes de conocer y que enriquecen finalmente el crecimiento personal. Sí, al final es una inversión para nosotros, porque como te decía antes, es una expansión, no es que uno deje atrás algo, sino que como que te expandes, pero hay que prepararse financieramente para esa expansión. De hecho, yo creo que lo que podríamos resumirte de toda nuestra experiencia, de lo que hemos hablado en el capítulo sobre emigrar, es prepárate financieramente porque siempre van a haber imponderables. Y sobre todo si quieres vivir una experiencia enriquecedora, es mejor que puedas conocer y prepararte no solamente financieramente, sino que también haciendo una investigación sobre el lugar al que vas a llegar.
porque no es lo mismo llegar a un lugar que no conoces de nada, a salvo si has hecho una investigación tanto del tema cultural como del tema económico. Evaluar cuál va a ser la diferencia de un puesto, cómo va a ser la manera en que vas a vivir. Como dije, hay personas que se van a vivir a países en donde van a tener que pagar mucho menos y hay personas que se van a vivir donde van a tener que pagar más. Pero no solamente influye el tema económico, sino que también si la cultura en la que vas a vivir te va a satisfacer o no. En mi caso también impacta mucho el clima en donde yo me voy a vivir. Y de hecho para mí en Andorra era mi clima ideal. Esto fue fortuito, no fue algo que yo planeara y dijera, mira, me voy a ir a vivir a Andorra porque ahí está mi clima ideal. No, esto llegó como un regalo para mí. Pero eso, al final, no solamente evaluar el tema económico, sino que también evaluar el tema cultural, el tema social, el tema de vínculos, porque es súper importante para que la experiencia de emigrar sea enriquecedora. Y eso yo creo que, porque al final nosotros emigramos en pareja, hay personas que emigran solos, pero el proceso de emigrar, si se hace bien, es súper bonito de vivir, pero si ya se hace con poca planificación y se sufre bastante porque uno está constantemente en incertidumbre, se pasa fatal. Independiente que estés solo o que estés en pareja, de hecho, si hay mucha incertidumbre y no estás bien, probablemente tu pareja lo va a resentir. Entonces, incluso, o sea, hay gente que dice, claro, ustedes lo tuvieron más fácil porque venían en pareja. No, nosotros no lo tuvimos más fácil porque veníamos en pareja. Lo tuvimos más fácil porque nos preparamos muchísimo para hacerlo. Pero yo creo que viniendo en pareja, habiendo estado mal preparados, yo creo que quizá hoy día no contamos la misma historia y Jaime y yo estaríamos hasta separados. Porque al final, lo hablábamos en un capítulo anterior donde hablábamos de las finanzas en pareja, hay veces que los problemas financieros dividen a la pareja y eso probablemente hubiese pasado. Así que para cualquier proyecto en la vida, ya sea una inversión grande para tu futuro y para lograr la libertad financiera o para emigrar y cumplir un sueño como fue lo nuestro, que nosotros hicimos de hecho las dos cosas en paralelo, es importante una buena planificación y una buena investigación financiera previa. Así que esperamos que esta experiencia te haya servido en ese sentido. Sí, así que bueno, si te gustó este capítulo y sabes de alguna persona que está pensando en emigrar, compártelo. Si tú estás pensando en emigrar, también cuéntanos aquí a dónde quieres ir y por qué te gustaría ir a ese lugar, porque a nosotros, como les digo, nos encanta conocer a gente que emigra, porque aquí la mayoría de la gente que está viviendo en Andorra viene de afuera. Y las experiencias que te motivan tanto a realizarlo como una vez ya realizado la emigración a ese país también son muy enriquecedoras. Así que también, si nos estás escuchando de algún país que no es el tuyo, no el natal, compártenos también desde dónde nos estás escuchando. Así que eso, esperamos que hayas disfrutado este capítulo, nos vemos en el siguiente y recuerda que la práctica hace el dinero. Chao, chao.